Vamos a ver un artículo científico publicado en Science 2004 por un equipo internacional de geocientíficos. 2004, y vamos a ver, este artículo explica un poco cómo se lleva a cabo un experimento como el que se nos describe en el vídeo, ¿no? Vamos a datar las rocas. Vamos a analizar este artículo que lo explica todo, y antes de datar nada, ya se hacen una serie de suposiciones que son las bases de lo que se realizará después del experimento, ¿no? Estas suposiciones dicen que el plutonio está bien mezclado dentro de la nebulosa que formó el sistema solar. El plutonio pues sería parecido al uranio un poco antes, pero se da por supuesto que esto ya estaba ahí, en la nebulosa que formó el sistema solar. Y también se supone que las rocas de las que se extrae el zircón, unas rocas australianas, ya hemos visto que el zircón era en esos diminutos cristales, tienen entre 4,1 y 4,2 millones de años, ¿vale? Esto ya se supone antes de empezar el experimento. Bueno, vaya suposiciones, ¿no? ¿Y quién ha demostrado que esto fuera así? Porque nadie estuvo ahí para verlo. Bueno, no hace falta esto, ya se supone. Entonces vamos a ver en qué consiste el experimento. Dice, se extraen 8 diminutos cristales de zircón de un tamaño de solo 50 a 200 micrómetros. Solo con una máquina muy moderna que ellos tienen es posible el análisis de tales cristales, porque de otra manera las máquinas anteriores no podrían. El contenido en xenón de los cristales sería demasiado pequeño. Esto es un resumen del artículo, no es exactamente lo que dice, pero es lo que dice que ha pasado. Pero lo explicamos así para que todo el mundo lo entienda. Ya vemos que el tamaño de estos diminutos cristales es pero que muy pequeño, 50 a 200 micrómetros, y muy difícil de analizar esto. Máquinas muy especiales que dicen que solo algunas personas tienen. Entonces no es algo que esto lo podamos ver cada día, porque ya vemos que son cosas muy pequeñas, máquinas muy específicas, y bueno, ellos dicen las conclusiones que extraen, pero poca gente lo puede ver esto, Resultados del experimento nos dicen que solo 2 de los 8 cristales analizados coinciden con la supuesta edad de las rocas en que se encuentran. O sea, solo 2 de los 8 coinciden con la edad de esas rocas, que supuestamente eran de 4,1 millones de años, y los otros 6 son discordantes. Bueno, tenemos 8 cristales, 6 no encaja nada, y 2 que coinciden. Vaya cosas, porque una máquina tendría que coincidir todos, pero no, solo 2 de 8. Algunos explicarían el porqué, pero la máquina es la máquina. Los resultados son resultados, son hechos, no teorías. Entonces, si 2 cristales de 8 coinciden y los otros no, ¿qué pasa con los otros? Bueno, entonces aquí surgen preguntas en este artículo como ¿cómo puede ningún geoquímico saber que estos minúsculos cristales se remontan al nacimiento de la Tierra? Claro, esto es una teoría, ¿no? Nadie sabe que estos diminutos cristales se remontan, son tan antiguos. ¿Quién lo sabe esto? Nadie. Porque nadie estuvo ahí. Entonces no se puede suponer esto. O sea, todo lo que sea experimentar con cosas que suponemos que son más suposiciones. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo pueden conocer la composición de una supuesta nebulosa ni la cantidad de procesado y mezcla de elementos que tuvo lugar antes que se solidificase la corteza de la Tierra? ¿Vale? Otra suposición que ellos toman en cuenta: no se sabe, no se puede conocer cómo eran las cosas hace tanto tiempo como ellos dicen. Entonces vemos que este experimento y otros, las bases en que se apoya el estudio, son suposiciones y mucha imaginación. ¿Vale? O sea que no es tan fácil como poner una roca en una máquina y nos va a decir la edad que tiene esa roca. No, ya vemos, si analizamos estos artículos, que no es así. Vamos a otro
otro artículo científico publicado en Geology 2004 que data el periódico Devónico-Carbonífero con aproximadamente 360,7 millones de años por el método de uranio-plomo de circones en Alemania. Continuamos con los circones y ya empezamos otra vez con suposiciones antes de realizar el experimento. Número 1. La fecha objetivo del periodo se estableció mediante bioestratigrafía por el uso de fósiles indicadores. O sea, ya vemos que no es exactamente como nos dice el experimento lo que va a pasar, la edad del periodo, sino que se utiliza bioestratigrafía, fósiles que podrían indicar la edad de una capa. Punto número 2. Por cuanto los fósiles generalmente no contienen uranio, las fechas radiométricas tienen que determinarse de materiales no fosilíferos, como cenizas volcánicas que pueden encontrarse en y alrededor de los fósiles, como sucede en este caso, o extraídos de los mismos en muchos otros casos. O sea que un fósil en sí no puede datarse, sino que debe datarse el material que está a su alrededor. Entonces, ¿cómo sabemos que ese material de alrededor forma parte de ese fósil? Quizás se ha acumulado ahí de otra manera que no conocemos exactamente. No sé, esto no se puede saber en detalle, pero es otra suposición. Vamos a ver el experimento. Las mediciones se realizaron sobre granos sumamente diminutos de millonésimas de pulgada. Ya volvemos otra vez a análisis de cosas muy muy pequeñas. Tan pequeñas que casi, a vista humana no sé si se podrían ver. El experimento, vamos a ver qué consiste. Los circones seleccionados para el análisis se sometieron a abrasión neumática, Kroc 1982 dice, y la mayoría de las muestras fueron además limpiadas durante 2 horas en HNO3 concentrado a 80 grados para eliminar impurezas. Dice, después de un lavado a 80 grados durante 25 minutos, se pusieron granos individuales en microcápsulas de teflón para muestras múltiples y se disolvieron durante al menos 4 días. No voy a detallar en estos números. Posteriormente, los circones disueltos se mezclaron con una solución trazadora mezclada de uranio-plomo, se secaron a 80 grados, se volvieron a disolver, se equilibraron a 180 grados durante un día. Después de secarlos a 80 grados, las muestras se cargaron sobre un filamento simple. Bueno, una serie de cosas bastante impresionantes, O sea, los cristalitos esos tan pequeñitos se someten a una abrasión neumática, fueron limpiadas durante 2 horas, se eliminan impurezas, son lavados durante 25 minutos, o sea, una serie de cosas que, curioso, porque aquí lo que se quiere identificar es el origen de esos pequeños circones, esos diminutos cristales, y para saber de qué fecha son, tendríamos que conservarlos lo más puro posibles, Pero vemos que aquí hay una serie de cosas que se les hace, lavados, abrasiones, concentrados, disolver, se les hace de todos, durante horas, minutos y días. Un poco curioso, Y ya vemos resultados del experimento. Las fechas anómalas fueron descartadas y solo se mantuvieron 5 de 13. Las que fueron descartadas daban unas dataciones imposibles por antiguas. Algunas resultaron tener casi 6 veces la antigüedad deseada, lo que la situaría en el precámbrico, lo que el equipo lo trató como algo sin mucha importancia y un poco sorprendente. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que de 13 muestras, solo 5 se mantuvieron, o sea, menos de la mitad, y las otras daban dataciones imposibles, o sea, demasiado antiguas. Y a esto no le dieron mucha importancia, pero sí un poco sorprendente, incluso. Pues a mí me sorprende mucho, le doy bastante importancia que de 13 muestras solo 5 fueran más o menos lo que decía la teoría. ¿Qué pasa con las otras? Curioso, cómo estos estudios nos muestran que las cosas no son como nos indican los experimentos estos, ¿Qué más dice? Las fechas a las que se llegó para límite devónico-carbonífero, 360,7 millones de años, no se calcularon directamente.
se interpolaron de las fechas que quedaron después de los chorros neumáticos, el ácido, el calor y la interpretación de muestras seleccionadas. Bueno, estos son los resultados, ¿eh? No se calcularon directamente, se interpolaron e interpretaron las muestras. Cuidado, ¿eh? Que las cosas no son como ese vídeo tan bonito que salía ese señor que ponía la roca en un aparatito y vengan, 4,6 millones de años. No es así, hay que analizar las cosas y hay que leer los estudios. Conclusiones. Estos y otros muchos artículos muestran la relación que cuenta en cualquier método de datación no es el coeficiente de plutonio-uranio o de uranio-plomo, sino lo que hay entre O/S, o sea, lo que hay entre observación y suposición. Cosas totalmente distintas a lo que nos pensamos. Dice, contar átomos y medir ritmos actuales de desintegración puede ser ciencia, pero las conclusiones de los métodos de datación absoluta surgen de un contexto plagado de suposiciones. O sea que las cosas teóricamente sí que pueden ser de una manera, pero en la práctica totalmente distinto y no es posible. Entonces estos dos artículos son dos ejemplos de muchos parecidos que pueden encontrarse, que describen estos métodos y que no son lo que nos dicen que es. Ya lo hemos analizado aquí. Entonces ya vimos el vídeo que el señor nos explica, bueno, lo que vemos, ¿no? Un ordenador, una computadora que después de analizar la roca nos dice que tiene exactamente 4.566 millones de años, todos más o menos 2 millones de años. Bueno, un fallo de 2 para arriba, para abajo, bueno, se le puede dar, ¿no? 2 millones de años de error de cálculo, pero a mí me parece un poco exagerado. Y esto, si conocéis algún geólogo que sea un poco honesto, os dirá que esto no es así, que la datación de rocas no es como el señor del vídeo nos lo ha contado, no es así. Este vídeo, y este vídeo quizá tiene más de 10 años, ¿eh? Entonces, que alguien me diga cómo el señor hace más de 10 años calculó también estas cifras, teniendo en cuenta que los artículos que hemos visto son del 2004, ¿eh? Pues cuidado porque el análisis de rocas, estas dataciones no son lo que parece que son, y estos vídeos tan bonitos que ponen una roca en una máquina y sale estas edades, esto es más bien una mentira de las gordas, ¿eh? Pero vamos a ver otro vídeo y seguiremos analizando estas dataciones para que la cosa quede clara, porque esto es importante. Las colinas de Barberton, en Sudáfrica. En esta remota región se encuentran algunas de las rocas más antiguas de la Tierra. El geólogo sudafricano Gary Stevens busca algunos de los escasos supervivientes de los primeros 1000 millones de años de historia de la Tierra. Su forma única nos cuenta una historia. Esta área geológica de Sudáfrica, en la parte este de Mpumalonga, es crucial para comprender los primeros cambios que sufrió la Tierra. La erosión gradual en el cauce del arroyo puede dejar al descubierto estas rocas primigenias. Esta es una roca interesante. Su forma redondeada es muy diferente de la forma de las demás rocas de este río. Esta es una de las lavas almohadilladas de hace 3.500 millones de años. Su forma redondeada se debe a que la lava se formó bajo las aguas de un océano hace aproximadamente 3.500 millones de años. Las lavas almohadilladas se forman en la actualidad en la costa de Hawái, donde las aberturas volcánicas entran en erupción en el Océano Pacífico. Esta peculiar forma de almohada solo se consigue cuando la lava se solidifica en aguas profundas. Todas las rocas de hace 3.500 millones que se han encontrado son lavas almohadilladas. Cuando el planeta tenía 1000 millones de años ya había agua en la Tierra, pero los geólogos creen que había aparecido mucho antes.